La escena sería así: sol rajante, no se aguanta estar tomando sol en la arena. El cuerpo pide mar. Dejamos los lentes en la silla, el libro en la bolsa, entramos corriendo y nos zambullimos. El agua no está fría, al revés, está tranquila. Además, sin olas, como para quedarse a vivir. Solo un poco marronada, pero bueno, nada raro en la costa uruguaya. De pronto, un movimiento. ¿Un pez? Demasiado blancuzco para ser un pez. Damos vueltas sobre nosotros mismos, los ojos atentos, buscando, claro, otro movimiento. Y entonces la vemos. Un agua viva, enorme, transparente, con puntos violáceos, con largos tentáculos flotando detrás. Empezamos a salir rápido del agua, pero nos encontramos rodeados, en una manada, en una infestación. A donde miremos, agua vivas. Un relato así puede sonar de pesadilla, pero tampoco dista tanto de la realidad, al menos si nos guiamos por las imágenes que llegaron desde Maldonado. En Piriápolis, por ejemplo, la playa se vio cubierta por estos seres gelatinosos. Algo parecido pasó en las aguas del puerto de Punta del Este, con fotos que se viralizaron en redes. Y es que las aguas vivas, más correctamente llamadas medusas, son, podríamos decir, las villanas del verano. Ayer un oyente nos contaba que su hijo, por ejemplo, su hijo menor, ni siquiera quería bajar a la playa del miedo que les tiene. Las hay con picaduras más o menos urticantes, llegando incluso a especies como la fragata portuguesa, que ha sabido mandar al hospital a más de uno. Son animales rodeados de mitos, desde cuán peligrosas son hasta cómo es la mejor forma de tratar una picadura, pasando por aquellos más curiosos que se preguntan si se pueden comer. Pero ¿cuánto de esto es cierto? ¿Qué rol cumplen las aguavivas en el ecosistema costero? ¿Hay que protegerlas? Vamos a hablarlo en los próximos minutos con una experta, la bióloga Gabriela Failá, que es especialista en zooplancton gelatinosos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Gabriela, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Romina. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? 3 décadas estudiando las medusas. Una pregunta que te deben hacer seguido es, bueno, ¿qué te atrae de ellas? Bueno, en realidad comencé a estudiarlas un poco por accidente, porque estábamos un grupo de gente, compañeros de facultad, interesados en estas apariciones y ver la posibilidad de estudiar por qué llegaban a la costa y más o menos cuáles eran las especies que había acá en Uruguay. Y bueno, de a poquito, haciendo además otras cosas, no exclusivamente eso, nos empezamos a interesar en el tema. Y bueno, y así una cosa fue dando la otra. Y bueno, y acá estoy estudiando las medusas todavía. Son criaturas bien particulares, podríamos decir, ¿no? Sin sangre, sin huesos, sin cerebro. A algunos les da miedo, pero vos ves hasta algo hermoso en ellos, ¿no? Hasta algo artístico. Sí, por supuesto, y son sumamente artísticas. Si vos te fijás en internet, la cantidad de posibilidades de tatuajes, por ejemplo, que tenés con medusas, o Mira. Inclusive en la decoración. Bueno, conozco mucha gente que tiene medusas tatuadas y muy lindas, muy hermosas. Así que, es una expresión artística más, que inclusive también es inspiración para un montón de otras cosas. Por ejemplo, la luminaria, he visto mucho lámparas y todo ese tipo de cosas de decoración ahora basadas en la estética de las medusas. Así que vos las pintás también, ¿no? Yo las pinto, sí. ¿Sí? En esa otra faceta ahí de bióloga y artista. Ahí va, sí, faceta artística, pinto medusas también. Bueno, ¿cuánto sabemos de las aguavivas? A ver, son unos de los animales más antiguos que existen, ¿no? Tienen más de 500 millones de años, ¿hace que están en el mundo? Sí, son muy antiguos. O sea, los registros fósiles realmente que hay, porque increíblemente, como vos dijiste, no tienen huesos, son invertebrados, no son una gelatina, pero sin embargo, allá hace muchísimos miles de millones de años atrás, que habitaban los mares en grandes cantidades, han dejado registros fósiles. En realidad son improntas sobre el lecho marino, sobre superficies que luego quedaron al descubierto, y se pueden ver los registros de
bueno, los tamaños que tenían y más o menos relacionar con alguna que otra especie de la actualidad. Pero sí, son muy, muy, muy antiguas y están dentro de la escala zoológica de los organismos, de los animales multicelulares, metazoos como llamamos, están muy abajo en la escala zoológica. O sea, para darte una idea, primero vienen las esponjas como organismos más primitivos y a continuación las medusas, ¿sí? Así que son bien primitivos. Bien. Sin embargo, son Sí. primitivos, no es sinónimo de que no sea un animal exitoso, porque se han mantenido prácticamente igual en forma y constitución a la actualidad, ¿sí? Del Ajá. pasado a la actualidad. O sea, son animales primitivos, pero muy exitosos, porque se mantienen prácticamente tal cual y no se han extinguido, ¿no? Como ha Claro. pasado con otras especies. Bien. ¿Están por todo el mundo? ¿Es algo general? ¿Se las encuentra en todas partes? Sí, en cualquier lugar, en cualquier cuerpo de agua salada, mar, océanos, vas a encontrar medusas. Distintas especies, obviamente, tienen sus localizaciones o sus regiones donde ellas están más aptas para desarrollarse, así vos vas a tener los mares tropicales ciertas especies, los mares Ujú. fríos otras especies, y así. Hay algunas especies endémicas, o sea, solo ocurren en determinados lugares, en determinados cuerpos de agua, y otras que son cosmopolitas que vos las vas a encontrar en todos los mares del mundo. Bien. Es muy particular el ciclo de vida de las aguavivas, ¿no? ¿Cómo se reproducen? ¿Nos podés explicar eso, Gabriela? Sí, cómo no. Eso es una pregunta muy frecuente y la gente a veces no se mentaliza bien cómo es el ciclo reproductor porque de pronto no se conoce bien, o sea, a nivel de divulgación, ¿no? Pero vos tenés medusas macho y medusas hembra en general, ¿sí? Tienen los dos sexos separados y liberan sus gametas, es decir, sus estructuras reproductoras al mar. Ujú. Entonces ahí se comienza la etapa, digamos, de formación de una pequeña larva y esa larva se tiene que fijar inmediatamente el sustrato. La larva, que es móvil, que no tiene nada que ver con un agua viva en apariencia, se tiene que fijar a un sustrato fijo, en el fondo, ¿sí? Un sustrato duro. Ujú. Se fija en el fondo y ahí da una estructura que se llama pólipo, que es muy parecido a una anémona en miniatura. ¿Viste las anémonas que están fijas a las rocas en Rocha, Sí, por ejemplo? sí. Es muy similar a una anémona, pero mide unos poquitos milímetros. ¿Sí? O sea, a ojo desnudo vos no lo ves. Entonces, ese pólipo, esa estructura sería la fase larval y va creciendo. Va creciendo y en un determinado momento, que es cuando las condiciones de temperatura y de disponibilidad de alimentos son óptimas, libera unas larvitas muy pequeñas que se llaman nefiras y que son como una medusita en miniatura. Ujú. Esa medusita va creciendo y se transforma con el tiempo, con el transcurrir de los días o de los meses, en una agua viva, en una medusa. Esto yo siempre doy como la comparación a lo que pasa con los insectos. Vos de repente ves una larva de un insecto o de una mariposa, por ejemplo, Sí. y no te imaginas que eso después va a ser una mariposa como adulto. Entonces con las medusas pasa lo mismo. La fase larval no tiene nada que ver con lo que vos después ves como adulto, que es el agua viva o la medusa, Claro. que tiene una vida muy corta en realidad, porque en general no pasa de los 5 o 6 meses, es decir, toda la época cálida, suponete a partir de diciembre hasta mayo. ¿Esa es la Hasta parte abril. del desarrollo de la larva, decís? ¿Cinco o seis No, meses? Ah, esa es la parte de la fase medusa. En ah, general, bien. el desarrollo completo, si tenemos en cuenta también la fase larval, Ujú. entre comillas, es aproximadamente entre 1 a 2 años, depende de las especies. Las especies de aguas tropicales o más cálidas tienen un desarrollo más rápido y las especies de aguas más frías un desarrollo mucho más lento. Entonces, de ahí que los ciclos pueden ser anuales, bianuales o más inclusive. Ahora, se Bien. entiende, es como la mariposa. Claro. Nosotros lo que vemos es esa mariposa linda, alada, que la vemos en el verano. Pero todo lo que pasó anteriormente para que se transforme en mariposa no lo vemos. O sea, el gusanito, el capullo, etcétera, no lo vemos. Entonces, son fases muy diferentes entre sí, pero que forman parte del ciclo de vida del mismo animal. Mm. Hay una pregunta que te deben hacer es a partir de cuándo te empieza a, mal dicho, picar el agua viva, ¿no? Bueno, la agua viva, ni bien es agua viva, ni bien toma la fase de medusa, pica, ¿sí?
inclusive las larvitas pueden ser muy pequeñas y ya tener las células responsables de la toxina, y entonces eso tiene unas células que son como una especie de inyección, que te inyectan la toxina, y eso ya se va generando desde estados muy pequeños de la medusa, ¿no? Cuando todavía tienen apenas unos pocos centímetros. Bien. Entonces, depende de la especie que sea más o menos urticante, porque si es una especie que de adulto no es urticante para el hombre, de juvenil tampoco lo va a ser. En cambio, si es una especie muy tóxica para el humano, seguramente como estado preadulto también va a ser muy tóxico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora te quiero preguntar más sobre ese punto en particular, que deben ser lo que más te consultan, ¿no? Pero antes veía, hay una especie, puede ser, vos decías más o menos la medusa vive entre 1 año y 2 dependiendo, ¿no? Más o menos del lugar. Hay una aguaviva que se llama aguaviva inmortal, ¿puede ser? Sí, esa es una aguaviva, pero no es de las aguavivas grandes, esa Ajá. es del género Turritopsis lutricola, que es una medusita que, digamos, pertenece a otra clase, diferente a las medusas grandes que nosotros estamos acostumbrados a ver. En realidad sería como una tapioca, para ser un poco más gráficos. ¿Viste? Las tapiocas, Claro. que son esas Sí. medusitas chiquitas que no las llegamos a ver, pero pican. Bueno, la inmortal es digamos que la podríamos ubicar dentro de ese grupo de medusas. Es una medusita muy pequeña, sin embargo es adulta, pero su tamaño como adulto es chiquito. Y bueno, acá no tenemos esa especie de medusa. Ah, La bien. medusa llamada inmortal, que fue un descubrimiento por un biólogo, y ahora es un grupo de biólogos que lo siguen estudiando, porque es como que el ciclo va y viene, se transforma en pólipo y medusa sin llegar a morir nunca, digamos. Mira, claro, va para atrás en el ciclo, digamos, en el ciclo Va para vital. atrás. En un determinado momento, en vez de morirse, la medusa adulta es como que se descompone, pero sus células pueden volver a formar otra vez el pólipo. Mira, ¿Ah? bien. Entonces ahí arranca el ciclo de vuelta. Es como un rejuvenecimiento, en realidad. Algunas células mueren, pero las células madres no. Entonces puede volver a generar otra vez el ciclo de la medusa. Es sumamente interesante. Bien. Entré siguiendo con preguntas básicas, pero que seguramente muchos no sepamos. A ver, ¿cómo se alimentan las aguavivas? Bueno, las aguavivas tienen boca, ¿no? Son, como te decía, organismos muy sencillos, pero tienen boca, y es una boca que da a continuación con el estómago directamente. Es una especie de gran bolsa que a veces tiene compartimentos, a veces no, depende del tamaño y la especie de la medusa, pero básicamente comen presas vivas, ¿sí? Pequeñas presas vivas, o sea, integrantes del zooplancton. Hay muchas que comen, por ejemplo, huevos de peces, y eso puede llegar a ser realmente un problema, porque imagínate que los peces se están desovando, y más si son peces de interés comercial. Ujú. Y cuando las medusas se desarrollan a veces en grandes cantidades, bueno, pueden, entre comillas, atacar los bancos de huevos, por ejemplo, de merluza, que ocurre muy a menudo, y entonces, bueno, realmente pueden hacer estragos en el ciclo de vida de la merluza, porque no permiten que esos huevos se Claro. desarrollen, ¿no? Comen en grandes cantidades, son muy voraces, y sobre todo cuando son muchas. Mira, bien. Pero se alimentan también de otros Sí. pequeños peces, de larvas, bueno, de todo lo que entre en contacto con ellas. No es que ellas van a buscar la presa, sino que la presa choca con ellas. Y ahí que. Entonces las paralizan, claro, las paralizan con la toxina, y ahí sí, hay un mecanismo que pueden ingresar la presa hacia la boca a través de los tentáculos, ayudadas con los tentáculos. No lo mencionamos específicamente, pero tú hablaste de muchísimas especies, distintas especies, ¿no? Incluso hay variaciones en la zona geográfica. ¿De cuántas estamos hablando aproximadamente? Bueno, en total, a nivel mundial, Sí. más de 3.500 especies de medusas diferentes. A Ujú. nivel local, muchísimas menos. O sea, a ¿Cuántas? nivel de, por ejemplo, o sea, a nivel de Uruguay yo te podría decir que de medusas grandes no contamos con más de 10 especies diferentes, ¿sí? Las Bien. medusas chiquitas, las tapiocas, bueno, ahí sí hay mucha más variedad de especies, pero
no contaremos con más de 30 especies, como muchísimo, acá en las costas uruguayas, que son más o menos las mismas especies que vas a encontrar en el sur de Brasil y en la provincia de Buenos Aires. O sea, es todo como un área muy homogénea por la influencia del Río de la Plata. Entonces, la distribución de las especies es muy común entre estas tres subregiones, es decir, costa sur de Brasil, la costa de Uruguay y provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Y cuáles son las más comunes? A ver, decías, tenemos esa cantidad, pero ¿cuáles son las más frecuentes, las que más conocemos y las que más vemos? Sí, la más frecuente es en la región, o sea, frente al estuario del Río de la Plata, son Chrysaora láctea y Lignorrisa lucerna. Esta última es la medusa de la cruz, que es la que es más fácilmente distinguible por la gente y que tiene tamaños más grandes. Es la que vos en algún momento mencionaste con pintitas violetas en el borde de la campana y que desarrolla tamaños un poco más grandes que la primera, ¿no? Que Chrysaora, que realmente yo nunca sé cómo mencionarla porque no tiene un nombre vulgar, es la típica guavida de pronto. La otra es la de la cruz o de las pintitas violetas, entonces serían las dos más frecuentes. Después hay otras que también ocurren, pero al no ser tóxicas para el hombre, pasan mucho más desapercibidas. Bien, yo te iba a Y preguntar además son mucho. esas que son las que más vemos, ¿qué tan venenosas no es la palabra? ¿Qué tan tóxicas son? Bueno, la que no tiene nombre, Chrysaora, esa es la, digamos, más venenosa de las dos y sin embargo es la de menor tamaño, pero lo que pasa es que tiene unos tentáculos finitos muy, muy largos que de repente tienen un alcance mucho más grande que la otra, que tiene unos tentáculos, en realidad son brazos orales, bastante llamativos de color naranja y son muy arracimados, son muy conspicuos, parecen como si le colgaran zanahorias, ¿va? Pero no tiene tentáculos largos. Y esta última, la de la cruz que te digo, es la que tiene como mayor tamaño y es como más intimidante, ¿no? Porque el color violeta muchas veces Claro. asusta más, pero en realidad la toxina no es tan fuerte como la otra. Ah, ¿Sí? mira. Es mucho menor. Lo que pasa que, claro, todo depende también del lugar donde te agarre, ¿no? La toxina, por donde se disperse, ya sean las extremidades o zonas un poco más delicadas. Y además depende cómo estés vos en ese momento, ¿no? Si la piel, si tomaste mucho sol, la piel está más irritada, te va a afectar mucho más, si sos alérgico, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no voy a decir que ninguna sea inofensiva, aunque hay Claro. algunas que no son tóxicas, pero como depende mucho del estado de la persona, uno no se arriesga a decirlo porque de repente genera una reacción alérgica apenas por una así, un roce de un tentáculo y dice, a mí me dijeron que esta no picaba, ¿no? Pero, y resulta que generaste una reacción alérgica espantosa, entonces no, yo diría que Claro. con todas hay que tener cuidado. ¿Solo es con los tentáculos donde se puede dar donde nos puede transmitir la toxicidad? No, bueno, en las especies que tenemos acá, sí, pero eventualmente hay otras especies que la toxicidad también la tiene en la superficie de la campana. Entonces, cuando la gente dice, ay, los vamos a agarrar de la parte de arriba que no hacen nada, bueno, Mm. ojo con eso. Si conoces la especie, bueno, puede ser. Que dice la gente que con la palma de la mano las puedes poner porque es una piel mucho más fuerte y que ahí no la toxina no penetra, bueno, tampoco están así, ¿no? Son mitos que después eso los trasladas a una especie que de pronto no conoces o que ingresó en el agua en esta zona y es una especie tóxica, bueno, no la va a pasar muy bien esa persona. O Claro. sea, por eso te digo, hay que ser cauteloso. Hay algunas que tienen, sí, la toxina distribuida también en células en la campana, la Bien, parte de arriba. claro. Y hay una que conocemos por el nombre sobre todo y porque siempre se alerta un poco más, ¿no? Que es la fragata portuguesa, que es como que la que enciende las alarmas. ¿Esa qué tan frecuente es en nuestro país? Sí, esa es bastante frecuente, sí, sobre todo en el verano, sobre todo con la corriente cálida de Brasil, eh, sobre todo cuando, como en este momento, hay una gran sequía y poco aporte de agua dulce hacia las regiones costeras, entonces eso permite que ingrese mayor cantidad de agua salada a través, frecuentemente es la corriente de Brasil, ¿no? La que Ujú. ingresa hacia el sur de nuestro país y confluye a nivel del Río de la Plata,
y bueno, esa trae aparejado una serie de organismos también asociados a esas corrientes más cálidas, como son la fragata portuguesa, y bueno, y la cubomedusa Tamoya plonema, que es medusa cubo, que eventualmente también aparece sobre todo en las costas de Rocha, donde es más frecuente. Cubo ¿Sí? medusa. Igual, Esa no la tenía identificada. ¿Cómo luce? Bueno, capaz que podemos cubomedusa recordarle también la fragata portuguesa, cómo se ve, ¿no? bueno, la fragata portuguesa es muy linda porque tiene colores brillantes azules, violáceos, a veces púrpura. Son muy llamativas cuando quedan varadas en la arena porque tienen una estructura que las hace flotar, que es como una especie de globo inflado, ¿sí? Que es el neumatóforo, que ese podría llegar a ser la única zona que no sea urticante, pero de todas maneras con cuidado porque muchas veces se le enriedan los tentáculos en ese flotador, en ese globo, Uh-huh. y la sustancia urticante queda esparcida ahí. Entonces por eso no hay que tocarlo. Pero sí, la toxicidad está dada más bien en toda la zona de los tentáculos, que son muy largos, y la sustancia, o sea, la toxina, digamos, está disponible, no se desactiva durante mucho tiempo, aunque el animal parezca muerto. ¿Sí? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esos organismos varados en la arena, sobre todo los niños, Bueno, que les eso. llama mucho la atención Sí. y los quieren agarrar, el trofeo, y bueno, eso es bastante peligroso, la verdad, porque los tentáculos son muy largos de las fragatas. Y Pero después pero es en el caso solo de la fragata, eso con la arena y el cuidado de tener. con la fragata y con esta que te voy a Y con la mencionar, que es la cubomedusa. cubomedusa, Bien. sí, que hay apariciones eventuales, puntuales, no es un animal que, digamos, tenga una distribución acá en Uruguay, pero eventualmente con la corriente de Brasil también llega a las costas. Y se han detectado el año pasado, llegó hasta Piriápolis, pero como te digo, son organismos medio como perdidos, ¿no? Son hallazgos más puntuales, no es que vengan en grandes cantidades como las otras medusas, la de la Cruz o Crisaora, que las hemos visto en Piriápolis, Punta del Este y en toda la costa en cantidades realmente muy abundantes. Estos son más puntuales, pero de todas maneras, como llaman la atención, en el caso de la cubomedusa es blanca, muy transparente, Uh-huh. y tiene forma de cajita, como de cubo. En vez de ser la parte de la campana redondeada, tiene forma cuadradita. Ah, tiene 4 tentáculos nada más, pero es muy, muy urticante. Te diría que peor que Cisalia, peor que la fragata. Peor que la fragata portuguesa. ¿Hay efectivamente aguavivas mortales? Hay aguavías mortales. Esta que te estoy diciendo, las cubomedusas, es decir, no la que te dije recién, la Tamoya plonema, sino que el grupo de cubomedusas en sí, Ajá. como grupo de medusas, contiene individuos, o sea, está integrada por individuos, por especies sumamente urticantes, incluso mortales, que por suerte acá no han llegado ninguna, ni creo, Ahí esperemos que está. lleguen. Tendría que estar el agua demasiado caliente como para que, o sea, subir muchísimo la temperatura de los océanos para que lleguen hasta acá. Esperemos que eso no pase, pero tiene una distribución tropical, ¿sí? Y es un grupo de aguavivas muy común, por ejemplo, en Australia y en las costas de Australia es sumamente peligroso. O sea, mortal, como vos dijiste. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Gabriela Failá, bióloga, especialista en zooplancton gelatinosos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Tengo, Gabriela, muchísimas preguntas, como te imaginarás. Ahora las ordeno y después te las traslado, entre otras cosas, para saber cómo actuar ante una picadura y también, bueno, a qué se debe esta cantidad de aguavivas que tanto ha llamado la atención en estas últimas semanas. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de las medusas o más conocidas como aguas vivas. Muchas veces son las protagonistas del verano, las villanas del verano en algunos casos. Bueno, hoy estamos conociendo más de las aguavivas a partir de un montón de preguntas que surgieron ayer cuando hablábamos de las fotos que se han visto publicadas, sobre todo en distintos puntos de Maldonado, ¿no? En esta oportunidad. Estamos conversando con Gabriela Failá, que es bióloga, especialista en zooplancton gelatinosos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Gabriela, como te imaginas, tengo un montón de preguntas para trasladarte. A ver, Dale, adelante. a partir de algo que hablábamos recién, Liliana y Miguel preguntan, que quieren un poquito más de lo que mencionaste de las tapiocas. Dicen, en definitiva, entonces, ¿las tapiocas son aguavivas o qué tipo de ser son? Bueno, las tapiocas sí son aguavivas. Lo único que pertenecen a otro grupo diferente a lo que son las medusas que uno está acostumbrado, las grandes, ¿sí? En realidad, todo el grupo de medusas se divide en varias clases, pero las dos clases más grandes son esas, la de las medusas tipo tapioca, que tienen un ciclo de vida también bastante particular, y las medusas grandes, que son las que vemos siempre, que estamos acostumbrados a ver en la playa. Las tapiocas son medusitas, no te diría microscópicas, pero sí con una lupa, buena lupa, te ayuda muchísimo a ver cómo son, y son como medusitas en miniatura, pero ese es su estado adulto, ¿sí? Que tienen, digamos, como tamaño final de adulto, unos, ponele 1 milímetro, perdón, 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, por ahí un poquito más, ¿sí? Entre 5 milímetros y 1 centímetro sería un tamaño promedio de las tapiocas. Por eso las sentimos, pero no las podemos ver en el mar. Claro. ¿Okay? Pero pican, entonces depende cuáles sean las especies. Hay especies que para el hombre son inofensivas, pero hay otras que generan sí reacciones, sobre todo cuando están en grandes cantidades, generan reacciones urticantes importantes. Nosotros acá tenemos Liriope tetrafila, que es la única especie sí realmente urticante dentro de las tapiocas, que si hay poca densidad no nos damos cuenta y no nos molestan, pero hay veces que sí las sentís, inclusive cuando estás nadando, las sentís con las manos, las podés tocar, y esas sí generan una sensación urticante en las zonas más sensibles, como los párpados, parte del rostro, las axilas, dentro del traje de baño, muchas veces te quedan atrapadas, y entonces, bueno, en la región así genital son donde causan mayores problemas. ¿Sí? Pero eso, te repito, cuando están en grandes cantidades. Bien. No. Perfecto. ¿Sí? Hay otras que sí. En Brasil, por ejemplo, hay una que se llama medusa dedal, que es bien chiquita también, pero genera unas reacciones urticantes horrorosas, ¿sí? Muy molestas, digo, no como para hospitalizar, pero sí parecen ronchas como si tuvieran picado mosquitos, te quedan, o sea, una reacción alérgica bastante fea. Por suerte esas no las tenemos. No las tenemos. Y, bueno, esas serían entonces las tapiocas. Perfecto. ¿Sí? Que son muchas especies diferentes, pero bueno. Son como unas primas hermanas, así como... Súper primas hermanas de las grandes. Sí. Bien. Bueno, después tenemos los mensajes que van por el lado de los defensores de las medusas. A ver, alguien que hable bien, que cambie la imagen. Mira, Mariana dice, las medusas son hermosas y sorprendentes, su ciclo de vida es muy complejo y su aparición en el planeta es muy remota. Tenemos que quererlas y respetarlas. Muy remota en el tiempo, ¿no? Después, Senia dice, buceando se las ve bellísimas, en aguas claras como las caribeñas, dice ella. ¿Vos sos más de ese grupo? Sí, por supuesto. Así, 100% defensora de las medusas, defensora de que no las saquen del agua. Me parece un ejemplo, no te diría aberrante, pero un ejemplo muy malo, muy feo, el hecho de que formen esas pilas de medusas que vos las ves, que quedan en la playa. Los niños, es como que se les desata una agresión, ¿no? De sacarlas con palos, de romperlas, de pegarles, de hacer montañas hasta que se mueran. No sé, me parece una conducta realmente totalmente desmedida y que no conlleva un buen ejemplo para nuestra fauna o para la fauna en general. Es decir, ellas viven en el océano y es el lugar donde tienen que estar y no pudriéndose en la arena. Entiendo que a la gente que les moleste, de pronto les asusta, porque esto es más miedo que otra cosa. Porque vos, por ejemplo, los peces no los sacás del agua. Y vos estás metiéndote en el agua transparente y ves un cardumen de peces y decís, qué lindo los pececitos. O sea, te pones a sacarlos y a hacer una pila porque te molestan en tu camino, no. Es más bien el miedo, ¿no? Y muchas veces el miedo a lo desconocido, porque como no conocemos las especies que tenemos realmente, y nos parecen todas iguales, no todas pican.
entiendo que se pueda confundir y que no es fácil cuando vos te estás bañando diferenciar esta pica, esta no pica. Pero bueno, si hay muchas, no te bañes, espera un poquito, busca otro camino, busca otro lugar para bañarte. Pero sacás una, sacás dos, sacás 100, no lográs nada, nada, porque hay muchísimas. O sea, las que llegan a la playa en grandes cantidades son una muestra de lo que hay mar adentro, ¿sí? Ellas llegan por las corrientes, por las mareas, por el viento, no pueden volver para atrás, en general no pueden, una vez que llegan a la costa no, digamos, van a morir seguramente en la orilla, o sea, que saques 2, 3, no sé, no sirve, no solucionas nada. Esa es mi posición. Acá tengo varios que van por ese lado. Marilina, por ejemplo, dice un pedido especial para los padres que no permitan a los niños que las tapen en la arena. El mar es su hábitat, que las muevan hacia el agua nuevamente. A veces a baldes con agua se las puede introducir al mar de nuevo. ¿Se logra que no mueran una vez que se las sacó? No creo porque muchas veces ya llegan rotas, o sea, se desarman muy fácilmente, no pueden nadar en contra de la corriente, salvo que el mar esté muy chato, sin olas, y bueno, ahí eventualmente podrían volver mar adentro, pero en general no es el escenario, digamos, que tenemos en nuestras costas, ¿no? Pero a mí me parece que como ejemplo no está bueno que los padres avalen ese comportamiento a los niños, que en realidad son nuestro futuro y los que tienen que cuidar del planeta en definitiva, ¿no? Y del hábitat y de todos los organismos que bueno, integran, por ejemplo, los océanos, los mares y los océanos. Ahí está, yo te iba a preguntar, porque capaz que a veces vale la pena entender ese aspecto, ¿no? Para sensibilizarnos, digamos. ¿Se sabe qué rol cumple qué rol cumplen las aguavivas en el ecosistema costero, en el mar? Sí. Bueno, las aguavivas normalmente se reproducen lo que nosotros diríamos mar adentro, ¿no? Luego llegan a la costa por acción de las mareas y de las corrientes. Su rol en el mar son eslabones muy importantes en la cadena trófica, es decir, ellos comen determinadas presas y a su vez son comidas por otras. Uh-huh. Básicamente las tortugas, hay inclusive tortugas que se alimentan exclusivamente de medusas y van detrás de los bancos de medusas o de los enjambres de medusas. Hay muchos peces que se alimentan de medusas, hay muchos mamíferos marinos que se alimentan de medusas y aves marinas. No de forma exclusiva, como sería en el caso de las tortugas, pero sí muchas veces forman parte de la dieta, ¿no? Tienen un alto contenido en proteína, las medusas, entonces en general le comen o bien los tentáculos o bien el tejido reproductor, que es el más rico en proteínas. Y bueno, forman parte de la dieta de un montón de organismos marinos. A su vez, uno de los principales consumidores actualmente es el hombre, que hay grandes producciones, grandes frigoríficos de medusas, sobre todo en Asia. Mira. Frigoríficos de medusa, eso nos sorprendiste totalmente. Porque ayer aparecía la pregunta, si se comen, se pueden llegar a comer, pero ahí estás hablando de frigorífico de medusas en Asia, claro. Están más acostumbrados a... Establecimientos enormes, donde se tiene que hacer todo un proceso de deshidratación y luego de rehidratación de las medusas. Y bueno, además separan lo que es la parte de la campana, lo que son los tentáculos, y bueno, se elaboran con un proceso bastante, digamos, no es complicado, pero sí bastante tedioso, de desecado durante muchas horas. Uh-huh. Después tiene algunos ciertos aditamentos que se les adosan a las medusas dentro de todo ese proceso. Al final quedan como una suerte de panqueques, de estructuras muy delgaditas, que luego se procesan, por ejemplo, en tiras o en cuadrados, se envasan, y bueno, así son comercializadas después, a veces directamente como desecadas y otras veces en sachets, ¿sí? Para que duren más tiempo, y bueno, son consumidas y se consumen muchos. Hay frigoríficos importantes en Estados Unidos, en México, en Perú,
y por supuesto en la parte del sudeste asiático, en Oceanía, donde son consumidas en grandes cantidades. No todas las especies, por supuesto, hay algunas que son aptas para el consumo y otras que no. O sea, las medusas en general, como con más contenido de gelatina y menos proporción de tentáculos, son las más buscadas, digamos, las especies que se comercializan. Y nosotros acá podríamos llegar a tener una que podría ser apta para el consumo, sería la medusa de la cruz, por ejemplo. Esa sería, pero bueno. Mirá, hay algunos intrépidos que se animan a hacerlas, ¿no? Hay que generar, claro, y tiene que pasar por control de calidad, etcétera, ¿no? Claro. Uno no puede directamente hacerlo, cortarle los tentáculos y comerse la campana. O sea, como poder se puede, pero digamos lleva todo un proceso. Así que, ¿sabe cómo a un panqueque decías? ¿Es similar el gusto? No. Ah, Yo decía la que imagen. la forma que La adoptan, forma. claro, para que se lo imaginen, sería como un panqueque. Es decir, lo que logran es que la campana, al deshidratarla, quede tan chatita, Claro. igual también la cortan, pero quede tan chatita que parecen panqueques, que a su vez eso es lo que se procesa y se corta de determinada forma según sea el gusto del consumidor, digamos. Tienen gusto salado, saladito, yo las he probado. Nada del otro mundo, ni muy feas ni muy ricas, pero lo que se las utiliza mucho es para acompañar ciertas comidas, sobre todo lo que tenga que ver con frutos del mar. Mira, bien. Buen dato es. Pero volviendo ahí decíamos, bueno, la importancia en el ecosistema, ¿no? Por eso capaz que tienen mala prensa porque sabemos muy poco de ese otro rol, ¿no? Que juegan en la importancia que tienen entonces para, por ejemplo, este tipo de tortuga de la que hacías mención, y lo que es el ecosistema ahí en alta mar, digamos, cuando donde están y se encuentran con mayor frecuencia, ¿no? Hablemos ahora, si te parece, Gabriela, de los mitos en torno a las picaduras. A ver, te deben preguntar con mucha frecuencia. Hay mitos de todo tipo. Yo algunos, incluso hablando en la producción, con gente de la producción que no me había enterado. ¿Es bueno o no ponerse arena mojada? No, eso es pésimo. Pésimo, pésimo. Sí, eso es pésimo porque todo lo que sea frotar la zona afectada con la picadura, lo único que lográs es que la toxina penetre aún más en tu piel, ¿sí? O sea, lo de frotar con arena mojada, que era típico cuando de pronto nosotros éramos chicos, es un alivio prácticamente instantáneo del dolor, y después que pasa esos primeros 2 segundos, el dolor sigue más intensamente. O sea, que, bueno, yo lo que siempre digo es que inmediatamente enjuagues la zona afectada con agua de mar. ¿Sí? Con agua de mar. Misma, bien. Claro, con la misma agua en la cual habitan estos organismos. Nunca hay que poner agua dulce. Porque ese es otro de los mitos que hay, ¿no? Lavar con agua dulce. No, lavar con agua dulce no, porque por una cuestión, digamos, de presión osmótica, lo que haces es que las células se revienten, las células de las medusas, las que contienen la toxina, y entonces liberan más toxina, ¿sí? O sea, se inyecta más toxina, por así decirlo de alguna manera. Entonces, agua dulce, no. Salís del agua, te lavas la zona afectada, o mismo en el mar, si podés, con agua de mar, y después lo que podés hacer, sí, es aplicar vinagre. Vinagre, mira. Vinagre, sí. Vinagre de alcohol, vinagre de vino, el vinagre que tengas a mano, si se puede. Hay gente que se lleva ya una botellita con vinagre, algunos guardavidas, inclusive en las cabinas, en las casitas esas de los guardavidas, pueden llegar a tener. Y bueno, entonces podés esparcir un poco de vinagre en la zona afectada durante un tiempo, y después lo que podés poner son compresas frías, nunca con hielo en forma directa, otra vez por lo mismo, porque el hielo es agua dulce. Ahí sí, envuelto en alguna toalla, por ejemplo, en algo que no chorree el agua dulce. Entonces sí te pones durante unos minutos, 10 minutos, el hielo, por ejemplo, algo frío en la zona afectada, que eso seguramente te alivia la irritación, la hinchazón, etcétera. Y además es una forma de anestésica, ¿no? Bastante buena. La picadura en general de las medusas que tenemos acá sería similar a la picadura de una abeja, ¿sí? O sea, te pica, te duele o te arde durante unos minutos, 10, 15, por ahí 20, ¿no? Pero después debería pasar. Se te puede irritar la zona afectada,
pero digamos, no revestiría más problema que eso en una persona que no tenga complicaciones ya intrínsecas de salud o que sea sumamente alérgica, etcétera. Ahí está. Y otra Bueno, cosa puede que haber un tema de que quería alergia. recalcar es que las personas que están tomando sol durante mucho tiempo seguido, la piel va a estar mucho más sensible ante la picadura de un agua viva. También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, perfecto. Ahora paso a otra pregunta que se dio mucho en este verano. No solo en este verano, pero cada tanto nos llama la atención la cantidad de aguavivas, ¿no? Esta invasión, esta especie de invasión que se vio en varios, capaz que en varios veranos seguidos, pero sobre todo ahora particularmente focalizado en Maldonado, ¿no? En Piriápolis, en Punta del Este. ¿A qué responde? ¿Tiene que ver con parte de la sequía que estamos viviendo? ¿Puede tener que ver con eso? Sí, o sea, la aparición de las medusas, yo te dije hace un ratito que su ciclo de vida se desarrolla mar adentro, digamos, lejos de la costa, dependiendo de la especie. Hay algunas que son un poco más costeras, pero de todas maneras no a nivel de lo que estamos viendo ahora, todas en la orilla. Entonces, si tienen una cierta temperatura del agua y disponibilidad de alimento, se van a desarrollar en grandes cantidades, ¿sí? O sea, en los estados de desarrollo, como habíamos visto al principio de todo, cuando son muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, van a estar, digamos, como mar adentro. Si después las condiciones de las corrientes, claro, las mareas y los vientos provocan que esas medusas que están mar adentro lleguen a la costa, va a pasar lo que está pasando estos últimos años, que justamente se están dando las condiciones. No es que ellas no están, pero no están en la costa. Claro. Entonces, hay situaciones que favorecen su llegada a la costa, y además sí, estos periodos de niña que estamos viviendo actualmente, que bueno, se corresponde con grandes sequías y con muy poco aporte de agua dulce hacia las costas, facilita entonces el ingreso de unas, como si fueran lenguas de agua salada, sobre todo de la corriente de Brasil, con todos estos organismos. Pero estos organismos, digamos, son habituales en las costas de, como ya te decía, sur, claro, de Brasil, hasta sur de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que se arriman, ¿sí?, mucho más hacia la orilla, dadas las condiciones que se están dando, o sea, las condiciones reinantes en este verano. Sí, tengo un mensaje, por ejemplo, Nacho, desde la audiencia, que dice: soy nacido y criado en Maldonado. Toda mi vida he visto presencia de aguas vivas en la zona. Bueno, ahora capaz que la diferencia puede estar en cuánto se viralizan por cuánto le sacamos fotos, ¿no? Como lo impactante. Sí, claro. Además, justamente ellas coinciden, o sea, la llegada a la costa de ellas en grandes cantidades coinciden con la llegada de grandes cantidades de turistas. Hay muchísima más gente que las ve porque hay más, claro, gente. Entonces, si de repente hay una afluencia masiva de medusas, suponete en marzo y abril, pero hay muy pocos turistas, muy poca gente avistando, no van a tener el impacto y la difusión que pueden tener en enero o en febrero. Pero es verdad, estas especies que vemos ahora, bueno, salvo alguna otra escapada, son especies que están de toda la vida, de siempre acá. O sea, cuánto más se acerquen o no a la costa depende de otros factores. Y es verdad que el tema del calentamiento del océano, el cambio climático, etcétera, favorece, sí, que organismos que de repente no llegaban a nuestras costas se puedan llegar, digamos que entre comillas, aclimatar a nuevas aguas, a nuevas temperaturas, y entonces sí, de pronto tengamos algunas especies que no solíamos tener. Eso era una pregunta que tenía de la audiencia. Y las condiciones. Sí, claro, sí, eso favorece. Pero digamos, vos decís, va a aparecer más lenta, no es algo instantáneo. No va a haber, el calentamiento global puede incidir en que aparezcan nuevas especies, no tanto en la cantidad. ¿Puede darse eso? ¿O es lo mismo? Claro, sí, calentamiento del agua, ¿no? El calentamiento de los océanos, que se incrementa la temperatura del agua y hay organismos que se sienten y entonces desplazan su lugar original de donde se desarrollan, lo pueden desplazar, poner en este caso más hacia el sur,
y bueno, luego sentirse cómodos en esos lugares, adaptarse y bueno, comenzar entonces a ampliar su rango de distribución. Por eso podemos llegar a ver especies que hace 20 o 30 años atrás no las veíamos. Gabriela Failá, bióloga especialista en zooplanctos gelatinosos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Gabriela, muchísimas gracias por responder a todas estas preguntas. Capaz que creo que en muchos casos cambiamos la imagen de las aguavivas, esa mala prensa que tienen. Ya entendimos mucho más el rol que tienen incluso en el ecosistema, porque es importante que estén allí. Y bueno, ¿y a qué responden entonces esta presencia tan masiva que vemos 2x3 y que tanto nos da que hablar? Gracias, Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar un poquito de las medusas y desmitificar todo lo malo que tienen. Por lo menos aprendiendo, ¿no? Exacto. Es el primer paso, ¿sí? Para conocerlas. Sin duda. Un poco más. Un abrazo grande. Gracias, que pases bien. Chao, chao.